Hola, te damos la bienvenida a este nuevo programa de Palabras de Poder. Te damos la bienvenida a este tiempo especial en la presencia de Dios, donde aprenderemos a través de su palabra, donde tendremos un encuentro íntimo con nuestro Dios a través de su presencia y a través de lo que nos enseña. Miremos hoy que Dios tiene preparado para nosotros en este día. Damos gracias a Dios por permitirnos esta nueva oportunidad de estar aquí en su presencia, estudiando su palabra, mirando a través de este versículo hermoso que es lo que Él tiene preparado para nosotros. Dice el Salmo 86, el versículo 11, Señor, enséñame tu camino, quiero vivir según tus enseñanzas. Haz que me consagre a ti de todo corazón, para que te pueda honrar como es debido. Es un versículo que nos muestra cuán importante es estar en la presencia de Dios y cuán importante es acercarnos a la presencia de Dios, porque solos nosotros no podemos santificarnos, solos nosotros no podemos ser buenas personas, porque sencillamente dentro de nuestra vida hay una concupiscencia que nos jala y que nos lleva hacia el pecado. Si nosotros no estamos bajo el dominio del Espíritu Santo, si nosotros no estamos llenos de la presencia de Dios, simplemente lo único que vamos a hacer es pecar y es ir a suplir los deseos de nuestra carne, ir a hacer que esos deseos sean saciados, esos deseos de nuestra carne. Y siempre nuestra carne va a estar en un conflicto y va a estar en una batalla con nuestro espíritu. Nuestra carne va a querer hacer lo malo, el pecado, la perversión, y nuestro espíritu siempre va a estar dispuesto a buscar a Dios, siempre va a estar dispuesto a buscar su presencia y a buscar su guía. Por eso el salmista aquí en este salmo le dice a Dios, Señor, enséñame tu camino. Es porque es Dios el que nos muestra por dónde nosotros debemos de caminar y cómo debemos de caminar. No somos nosotros los que tomamos la decisión de caminar en las sendas del Señor. Es Dios que nos atrae con cuerdas de amor. Es Dios que nos trae hasta su presencia para mostrarnos cuán bueno y cuán agradable es estar aquí cerca de Él. Y esos caminos son mucho más altos, mucho mejores que nuestros caminos. Dice que al hombre hay caminos que le parecen correctos y nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pensamos que vamos caminando por el camino correcto, pero resulta que al final ese camino es un camino de muerte, es un camino que no nos lleva a la vida eterna. Pero en Jesús la palabra nos muestra, a través de la palabra nos enseña que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces es a través de Jesús que nosotros podemos tener esa salvación y que podemos lograr caminar por ese camino que Él quiere que nosotros caminemos. Y esto lo tenía muy consciente y lo tenía muy en su mente el salmista, porque él mismo le está diciendo, Señor, enséñame tu camino, enséñame a caminar en tu camino, enséñame a ir en pos de ti. Porque yo solo no puedo, porque yo solo voy a tomar cualquier camino que a mí me parezca bueno, pero el final de ese camino realmente no va a ser la salvación. Dice, quiero vivir según tus enseñanzas. Y ahí hay otro punto importante. Si nosotros buscamos el camino del Señor, tenemos que entrar a su palabra y mirar qué es lo que nos enseña su palabra. ¿Qué es lo que nos enseña Dios a través de esta hermosa palabra para poder caminar en esto? Porque nada hacemos si nos acercamos a Dios y no escudriñamos y leemos la palabra. Porque en la palabra es donde encontramos la guía exacta y perfecta para nosotros caminar. Porque aquí en la palabra nos muestra la persona de Jesucristo, cómo vivió, cómo actuó, qué hizo, cómo lo hizo, qué nos enseñó, incluso nos dio las pautas de comportamiento de una persona cristiana a través de las cartas que Pablo escribió a las iglesias, a través de los evangelios, a través de toda la palabra nos muestra cómo debemos de comportarnos. Incluso nos muestra los grandes hombres de Dios, cómo tuvieron errores, fallas, cómo se equivocaron, cómo fueron en contra de la voluntad de Dios para que nosotros no cometamos esos mismos errores.
Eso es el motivo de la palabra. Por eso Dios la dejó, para que nosotros estudiáramos, para que nosotros escudriñáramos, para que nosotros entráramos en ella todos los días y viéramos cuál es el camino que debemos de caminar. Y el salmista de verdad que lo tenía muy claro, porque le está pidiendo al Señor estas dos cosas súper importantes que nosotros también tenemos que pedírselas a Dios todos los días, y es: enséñame tu camino y quiero vivir según tus enseñanzas. Sigue diciendo: haz que me consagre a ti de todo corazón. Bueno, eso es otra cosa también muy importante. Todo lo que encontramos en la palabra es de suma importancia, pero esto es trascendental, porque si Dios nos muestra el camino, nos da sus enseñanzas, entonces Él hace también que nosotros nos consagremos a Él de todo corazón. Porque Él nos cautiva, como les dije desde el principio, Él nos atrae hacia su presencia con cuerdas de amor. Y cuando empezamos a conocerle y cuando empezamos a entender su palabra, más nos busca, más nos atrae, más nos trae hacia su verdad. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros clamamos a Él, Él nos responde, y no solamente nos responde, sino que nos enseña cosas grandes y ocultas que nosotros no sabemos. Entonces ahí es donde nos guía y nos consagra hacia su presencia. Nos consagra porque cada vez que nos acercamos a Él, cada vez que venimos a su presencia, Él nos llena y nos cubre de su Espíritu Santo, nos llena tanto nuestro corazón que ya nosotros empezamos a vivir y a pensar todo el tiempo en la palabra, en cómo vamos a hacer para ayudar a los demás, en cómo llevo este mensaje a otros, en cómo hago para que otras personas también escuchen y entiendan y aprendan esto que yo estoy aprendiendo en la presencia de Dios. Así nos consagramos a Él de todo corazón, nos consagramos en comprometernos con estar en su presencia todos los días, en comprometernos con orar todos los días y orar por todas las situaciones que se presenten en nuestra vida. La oración es la respuesta. A través de la oración encontramos la respuesta. A mí me preguntan: bueno, ¿y cómo hago yo para saber que Dios está conmigo? Pues entremos en oración. Busquemos a Dios a través de su palabra y lo hallaremos, porque la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice: pedid y se os dará. Es como orar. Buscad y hallaréis. Es como escudriñar la palabra. Tocad y se os abrirá. Es como entrar en la presencia de Dios. Pedirle directamente a Dios que nos llene, y Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición sobre nuestra vida hasta que sobre y hasta que abunde. Habrá tanta bendición en nuestra vida que tendremos que ir a otras personas a darles de esa bendición, porque un vaso lleno ya no puede recibir más contenido. Entonces ese vaso, ¿qué tiene que hacer? Empezar a vaciarse, empezar a bajar ese nivel. ¿Y cómo lo baja? Dejando que otros tomen de lo que ya hemos recibido, de lo que ya hemos sido llenos, y entonces otras personas a nuestro alrededor empiezan a tomar de esa bendición y nuestro vaso empieza a bajar el nivel, y Dios empieza a volver a llenar ese vaso, a volver a rebosar ese vaso con más bendición nueva, bendición fresca. Pero necesitamos de hablar la palabra, necesitamos que todo lo que aprendamos de Dios, así sea algo pequeño, lo demos a otros y lo enseñemos a otros. El compartir este contenido hace que otras personas sientan y comprendan la palabra como lo estamos haciendo nosotros. Entonces, no quedarte con esta enseñanza, no quedarte con este mensaje que viene de parte de Dios, directo del corazón de Dios para tu vida, no quedarte con él, sino compartirlo, multiplicarlo y hacer que otras personas también tengan la posibilidad de tener esta palabra que viene de parte de Dios para sus vidas también, porque la palabra de Dios no es solo para unos pocos. La palabra de Dios está dada para que todo el que la escuche pueda entender y pueda correr a Dios y pueda acercarse a Dios. Termina diciendo: para que pueda honrarte como es debido. Cuando nosotros entramos
conocemos a Dios a través de su palabra, vivimos para Él, compartimos su palabra, entonces empezamos a tener una relación correcta con Dios, empezamos a tener una relación de pares con Dios. Él empieza a darnos de su bendición, nosotros empezamos a comprometernos más con Él, Él empieza a revelarnos nuevas cosas, a iluminarnos cosas nuevas, cosas frescas, a traer a nosotros tanta bendición, tanto gozo, tanta prosperidad. Empieza a haber sanidad en nuestra vida, empieza a ver su respuesta a través de milagros, empezamos a ver que los milagros empiezan a ocurrir en nuestra propia vida, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestros amigos, empiezan a pasar cosas sobrenaturales porque estamos en la relación correcta con Dios, porque estamos caminando en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces la palabra de hoy está en el libro de los Salmos, el capítulo 86, el versículo 11, y dice así, vamos a repetirlo, vamos a leerlo de nuevo, dice: Señor, enséñame tu camino, quiero vivir según tus enseñanzas, haz que me consagre a ti de todo corazón, para que te pueda honrar como es debido. Oremos y démosle gracias a Dios por esta hermosa palabra y por esta enseñanza que nos da. Señor, en esta mañana te bendecimos, te glorificamos y exaltamos tu santo nombre sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestras familias, sobre nuestros emprendimientos, sobre nuestras metas, sobre nuestros sueños. Colocamos todos nuestros proyectos en tus manos, Señor. Colocamos todo este día en tus manos. Antes que empecemos cualquier labor, venimos a decirte a ti, Señor, ayúdanos, ven con nosotros, acompáñanos. Haz que ese camino sea abierto para que nosotros podamos caminar sin tropezarnos. Ayúdanos a acercarnos a ti. Ayúdanos, enséñanos el camino por el cual debemos de caminar. Ayúdanos a vivir según tus enseñanzas. Ayúdanos a entender tu palabra y a comprender que a través de ella no solamente nos enseñas, sino que nos das esa voluntad que tú quieres para que nosotros la cumplamos y para que nosotros vivamos conforme a tu palabra. Ayúdanos a ser fieles en tu presencia, ayúdanos a tener hambre y sed de buscarte todos los días. Anhelamos, Señor, conocer más de ti, anhelamos estar más cerca de tu presencia, anhelamos todos esos dones y esos beneficios que tienes predispuestos ya para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Nos has llamado, nos has escogido y no es casualidad que estemos escuchando este programa, Señor. No es casualidad que estemos escuchando esta bendición que viene desde tu corazón, porque nos has escogido, porque nos has puesto en el camino correcto y nosotros queremos seguir caminando por este camino. Te expresamos, Dios, en este momento, en esta hora. Queremos acercarnos más a ti para que tú te acerques más a nosotros, para que todas estas situaciones difíciles, todas estas tormentas que se han levantado en nuestra vida, ya sean de dificultad económica, ya sean de salud, ya sean en lo emocional o en nuestra relación de pareja, ya sea en cualquier área, sea en nuestro trabajo, sea con nuestros vecinos, todas estas situaciones que se han levantado tienen un final. Y ese final está en tu presencia. Cuando tú empiezas a mover tu mano de poder a favor de nosotros, empezamos a ver cómo pasan cosas grandes, empezamos a ver cómo pasan cosas sobrenaturales, porque eres un Dios de milagros, porque eres un Dios que fue capaz de levantar a Jesús de los muertos, fue capaz de levantar a Lázaro de los muertos, fue capaz de darle vista a un ciego, fue capaz de levantar a un paralítico. Entonces, ¿cuántas cosas puedes hacer por nosotros? ¿Cuántas cosas puedes darnos, Señor, si nosotros con fe te las pedimos? Tu palabra dice que nosotros, aun siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Entonces, ¿cuánto más no nos darás el Espíritu Santo si te lo pedimos, Dios? Y eso lo hacemos en esta hora. Te pedimos, por favor, llénanos de tu Espíritu, llénanos de tu presencia, llénanos de tu sabiduría, llénanos de tu paciencia para poder soportar el momento de la dificultad, para poder pasar esta tormenta que se ha levantado, para poder vencer este gigante que está atemorizando nuestra vida. Hoy ponemos todos nuestros temores y todas nuestras batallas en tus manos y creemos que eres tú el que pelea por nosotros.
porque nuestra batalla no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra el enemigo mismo, contra el diablo, contra Satanás, y tú ya venciste, Señor. Por eso venimos a ti, porque tomamos tu victoria como nuestra y somos, Señor, más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y ese eres tú. Quedamos en tu presencia confiados y creyendo tu palabra, confiados y creyendo cada una de tus promesas. Te amamos, te bendecimos y oramos en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.